Vamos a ver unos textos que usan para afirmar que no necesitamos obras. Gálatas 3:2. Vale, leerlo en Biblia de las Américas. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí Pablo está diciendo a los Gálatas que si ellos habían recibido el Espíritu por las obras que se hacían mediante la ley o por el oír con fe. Sí, este texto lo usan para decir que no necesitamos obras. Porque según los que aplican este texto en este sentido, ellos dicen que bueno, que solamente por creer no necesitamos obras. ¿Sí? Realmente para que la gracia venga no podemos tener obras, sino solamente creer. Pero como ya hemos expuesto, la gracia tiene obras. ¿Sí? No es una cuestión de lo que se ve es el fruto y tiene que haberlo. Tiene que haberlo. No es una cuestión de que bueno, yo veo que la hermana tiene obras, entonces ella no está creyendo. No. Porque las obras pueden venir de la gracia. Muchas veces podemos hacer cosas que están en la carne y hacemos algunas cosas que aparentan cierta piedad, pero no necesariamente son gracia, porque la gracia es perfecta, ¿se ve? Cuando Él nos influencia, las cosas son hechas según Dios. Entonces, vemos acá que este texto no está hablando de que, si lo leemos, vamos a continuar leyendo. Tan necios sois, el 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Ese Pablo le está diciendo, aquel que les da el Espíritu a ustedes y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por lo que ustedes hacen o por lo que ustedes lo escuchan con fe? ¿Se está viendo? Sí. Para entender este contexto y ver que realmente Pablo no está hablando de que no se deba obrar, vamos al versículo 16 del capítulo 2:16. Ahora aquí vamos a entrar en el contexto. En el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Se está viendo? Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Amén. Entonces mira esto. Nosotros vemos acá que Pablo está diciendo a los Gálatas que él, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por el oír con fe, él también ha creído para ser justificado por la fe. Entonces, vemos acá que Pablo está diciendo a los judíos que por hacer todos esos sacrificios y todas esas cosas que eran en la ley, ellos no se iban a justificar. Usted podrá decir, bueno, pero es que nosotros no hacemos las cosas de la ley porque eso era para Israel. No, no, aquí hay una simbología a la iglesia. Porque ¿qué hacía Israel? Israel llevaba los corderitos, se circuncidaba, puras cosas exteriores que Dios había mandado que eran simbología de Jesucristo. ¿Sí? Ellos lo hacían porque era lo que ellos podían hacer y es lo que Dios le dio para hacer y que esa era señal del pacto, señal de que había un pacto con Dios. Dice el apóstol a los hebreos que por esas cosas no pueden limpiar porque la ley solo vino para darnos conocimiento de pecado, no para limpiar el pecado. ¿Sí? Aquí cuando Pablo está hablando de esto, él está diciendo que yo pudiese confiar en las obras de la ley pensando ser justificado, pero nadie será justificado por las obras de la ley, sino por la fe, oír con fe. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Pablo? Que es nulo el que yo haga cosas para salvarme. Eso es lo que le llama la palabra obras de la ley. Que usted quiera hacer cosas para salvarse. O sea, el pastor me predicó que diezmar y yo voy y ahora voy a diezmar. Y voy a hacerlo y me voy a esforzar por hacerlo. Eso es una obra de la ley. ¿Por qué? Porque ya no dependes de Cristo. Pablo escribe y dice que él no tiene confianza en su carne. Cuando uno no tiene confianza en su carne y uno de repente hay algo que uno le cuesta hacer, uno se lo pone al Señor. Claro que uno se inclina a obedecer aquello. No es que no voy a obedecer para que no digan que soy yo. No, uno se inclina a aquello, pero la diferencia está en nuestra actitud. En nuestra actitud. Porque cuando Cristo nos llama a nosotros a creer, es porque nos da entendimiento el creer que nosotros no lo podemos hacer. ¿Se ve? Seremos justificados por oír, no por hacer. ¿Sí? Cuando oímos, viene la fe. La fe nos da esa confianza en que Cristo lo hará en nosotros. Y esa confianza es lo que trae a Cristo. Por eso Pablo, cuando continúa diciendo acá, que dice en el 16 que nadie será justificado por las obras de la ley, él dice en el 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Veamos que Pablo dice, lo que yo ahora vivo, lo que yo hago, las obras para Dios, mi vida cristiana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Se ve? Pablo está tratando de explicar que él lo que hace no lo hace porque él tenga la capacidad de hacerlo, sino que él está juntamente con Cristo y la gracia opera en él. Por eso cuando él habla de que él ama, él dice, los amo con el amor de Cristo. Porque él entiende que es Cristo quien incentiva a uno y lo impulsa a amar de esa manera que solamente él ama. Porque eso es gracia. ¿Sí? Pablo dice en el 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mira lo que le está diciendo, no desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Porque el detalle de todas estas cosas es que a veces
hay personas que dicen, no, pero es que si tú, bueno, entonces tú haces cosas para justificarte. No, Pablo está diciendo, no desecho la gracia de Dios. En otra ocasión él dice, mas la confirmo. ¿Se ve? Porque lo que se hace es confirmarse, no desechar. ¿Por qué? Porque desechar es hacer nulo algo, anularla. Pero Pablo no está diciendo yo hago nula la gracia porque yo digo que, bueno, que yo obro, no. O sea, Pablo dice que él obra porque lo hace en la fe. ¿Se está viendo? Lo hace en la fe. Vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Lo que vivo, lo vivo en la fe. En la fe. O sea, Pablo está diciendo, confirmo la gracia. Confirmo. Recordemos lo que dice Santiago, que cuando Abraham obró, se perfeccionó la fe. Se perfeccionó y se cumplió esa palabra que Dios le había tomado su fe por justicia. Entonces, la fe que él tuvo se perfeccionó con la obra. Se hizo una fe real. Igualmente nosotros, cuando Pablo está diciendo acá, que él dice lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Está hablando de que vive cosas en la fe, pero lo vive es porque la gracia lo influencia. No lo vive porque él era en cuanto a la ley fariseo, no, o irreprensible, no. Pablo no está hablando de aquello, porque Pablo está enseñando ya que nadie será justificado por las obras de la ley. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros nos justificamos por las obras de la ley? En cualquier momento caemos. Somos hallados en cualquier falta. Y por eso Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Podemos ser hallados en alguna falta, pero arrepentirnos y volver al camino. ¿Se ve? ¿Por qué podemos hacer eso? Porque es la gracia. Pero si fuese la ley, el que transgrediere un solo de estos mandamientos se hace transgresor de toda la ley. Entonces, no podemos vivir por lo que nosotros hacemos. ¿Se está viendo? ¿Sí? Estos textos que los usan para afirmar que uno no obra, al contrario, cuando uno lee el contexto, lo que confirma es que uno tiene obras. Uno tiene obras. Vamos a Santiago 1:22. Santiago 1:22. ¿Estamos allí? Voy a leer en las Américas, leo en el nombre de Cristo Jesús. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Veamos lo que dice Santiago. No seamos tan solamente oidores, sino hacedores. Sí. Vemos allí, o sea, bueno, pero es que no necesito obras porque es por fe. No. O sea, la fe viene por el oír. Amén. Al ser oidor, viene la fe. Pero esa fe si es genuina, si se proyecta, me lleva a ser hacedor. ¿Cierto? Y eso es lo que está diciendo Santiago. O sea, si tú te haces solamente oidor, te estás engañando. Porque a lo escuchar la palabra debe ir a ti, a la fe. Y si esa fe se proyecta, tiene que llevarte a ser un hacedor de la obra. Pues. Alguien que hace la obra porque has creído esas palabras y las haces. Hay una diferencia. Y la diferencia siempre va a estar acá en Haris. Siempre va a estar en qué es la influencia.
la influencia. Porque lo que estorba acá es la malinterpretación de la gracia. Que se malinterpreta que es algo que te dan y ella, listo, ya Dios te dio favor. No, Dios te influencia. Si tú te permaneces en la fe, Dios te sigue influenciando. Si tú caes de la fe, Dios deja de influenciarte. Si tú permaneces confiando, Dios te influencia. Si tú sales a justificarte, caes. Y eso era lo que Pablo le decía a los Gálatas. Si ustedes se justifican por la ley, de la gracia habéis caído. ¿Por qué? Porque cuando ya pasas a justificarte por la ley, es porque ya has caído de esa gracia. Cuando Pablo decía, lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, era dándole gloria al Señor. Porque él sabía que lo que podía hacer, lo hacía el Señor en él y no él, porque tenía muchas ganas o mucho ánimo. Y esa es la diferencia. O sea, nosotros somos los que decidimos permanecer, porque no es una cuestión de lo que hago, es una cuestión de actitud. La batalla del cristiano nunca se va a dar en las obras, sino aquí en la mente. Y la batalla normalmente viene al escuchar. Cuando escuchas cosas buenas, el enemigo ataca. ¿Se ve? El enemigo ataca. Porque escuchas cosas buenas para impedir que lleguen. Y cuando te empiezas a desviar, a escuchar lo malo, el Espíritu Santo te resiste. Y esa es la batalla que se da en uno. Es la batalla. Ahí no hay obras. Es una batalla en la mente. La mente. Y esa batalla se da porque la salvación es por la influencia. ¿Se ve? Sí. El Espíritu te influencia, te resiste para influenciarte. Y el diablo te ataca para robarte la fe y que no puedas dejarte influenciar. Porque él sabe que cristiano influenciado, cristiano salvo, porque somos salvos por gracia, por la influencia de Dios en nuestra vida. Somos salvos. Sí. Todo es una actitud nuestra, una actitud de cómo nos disponemos, de cómo queremos hacer las cosas, de cómo vemos al Señor, cómo lo miramos. Porque Dios resiste al soberbio y le da gracia al humilde. El soberbio habla como que ya obtiene algo. Los fariseos decían, esta gente pecadora, hablando de los gentiles. Decían, de Nazaret puede salir algo bueno. Ellos se creían tremendo, ¿cierto? Y ellos tenían una mentalidad tan tremenda que ignoraban que Dios resistía esa actitud. Dios la resistía. Porque ellos no entendían que Dios buscaba un corazón, así como ese publicano que dijese, Señor, yo soy un pecador. Lo que pueda recibir de ti es bueno. Una mentalidad como la de David, Señor, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Eso es lo que Dios busca en nosotros. Una actitud de dependencia que lo necesita a Él. Es así. Jesús usó muchas palabras para despertar en nosotros esa actitud. Cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervo malo soy. Él no necesitaba que el hombre le dijese nada porque él sabía lo que había en el hombre y sabía que los pensamientos del hombre eran malos. ¿Cómo ustedes siendo malos pueden ir a hablar algo bueno? O sea, siempre tratando de despertar en el creyente, en la persona, una actitud de dependencia a Él. El joven rico lo llama maestro bueno y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno y ese es Dios. ¿Cuántas veces nos vemos entre las personas diciendo, ay, esa señora ya es buena gente, es buena, es muy buena esa señora? ¿Cuántas veces nos escuchamos esas cosas? Las preguntas, ¿son buenos? Jesús dijo, el único bueno es Dios. ¿Qué quiso decir Jesús? Lo que hay en nosotros nunca nos va a inclinar a las cosas que Dios les son agradables, a lo que realmente es bueno.
Nada, nada que nosotros podamos pensar o querer hacer nos va a inclinar a algo realmente bueno. Nada. Porque nuestro corazón necesita a Dios. Él nos creó y nos puso en su monte santo, en su huerto. Y ahí nos puso el Señor. ¿Para qué? Para estar con uno allí y guardarlo a uno, cuidarlo, protegerlo. No quería que ni que conociéramos lo bueno y lo malo, para él cuidarnos. Es tremendo. Y si usted se pone a ver, eso es gracia. Porque Pablo dice, y por decir que algunos nos dicen hagamos males para que vengan bienes. Pablo decía aquello porque muchos no entendían la gracia. Y pensaban que él estaba diciendo, bueno, hagamos males para que vengan bienes. Porque lo que quería decir Pablo en su enseñanza, por ejemplo, cuando le escribe a los romanos, que él en la mente quería hacer lo bueno, pero corría el pecado, él no estaba diciendo que fueran a pecar, él estaba reconociendo su naturaleza, que el Espíritu le enseñó su naturaleza y que él no podía ir contra algo, que si hubiese podido ir contra eso, Cristo no hubiese venido. ¿Se ve? Era una enseñanza del Espíritu. Y todo eso crearon esos dichos, hagamos males para que vengan bienes, le decían, para ultrajar a los creyentes. Y es por esta misma razón. Vamos a ir a Romanos 9. Romanos 9, 32. Mira este texto es tremendo. Romanos 9, 32. Vamos a leerlo desde el 30. Romanos 9, 30. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Entonces mira esto. ¿Qué está diciendo Pablo? Los gentiles no iban tras la ley, ¿cierto? No iban tras la ley. Pero ellos alcanzaron la justicia que es por la fe. Al Pablo decir, Romanos 9:30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Los gentiles no iban tras la justicia, pero yo coloqué ley. Voy a colocarla para explicarla porque no quiero ver después caras extrañas. La gloria sea para el Señor. Los gentiles que no iban tras la justicia, pero ellos alcanzaron la justicia que es por la fe. ¿Cierto? Pero ahí no queda el texto. Sigue diciendo, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Están viendo? Una ley de justicia. O sea, por eso yo coloco ley. Pero vamos a colocarla entre paréntesis por si hay alguno que todavía no entiende. Lo que pasa es que el Señor es fiel y lo enseña a uno siempre. Uno tiene que saber enseñar, pues. Mira esto. ¿Sí? Ellos no iban tras la ley, o sea, tras la justicia, que es por la ley. Porque Israel iba tras esa justicia. Israel iba tras esta justicia. Y nota esto, lo que Pablo quiere enseñar.
Israel iba y quería ser justo. ¿Se ve? Pero ¿por qué ellos no alcanzaron esa justicia? Dice Pablo. ¿Por qué? En el 32. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Sabemos que esa piedra es ¿quién? Ellos tropiezan con la piedra, es decir, roca, que es Cristo, que Dios la puso para el que creyere, ¿verdad? Y el que no creyere, el incrédulo, tropezare, ¿verdad? Sí. Dios puso esa piedra para que los que no creyeren, tropezaran. Pedro dice que ellos tropiezan con esa roca siendo desobedientes. ¿Se está viendo? Y Pedro dice, a lo cual también fueron destinados, pero eso no es el tema. Dice que tropiezan, ¿cómo tropiezan? Siendo desobedientes. ¿Desobedientes a qué? A la misma palabra. No pueden ser obedientes porque para ser obediente a la palabra tenemos que estar creyendo en la roca. ¿Se ve? Pero vamos a tratar de explicar lo que dice Pablo acá. Los gentiles, ellos no iban tras la ley, pero alcanzaron la justicia porque ellos tuvieron fe. ¿Se ve? Alcanzaron la justicia. Esto lo podemos explicar rapidito con Romanos 4. No vayamos porque ya lo leímos al comienzo. Al comienzo de esta enseñanza, Romanos 4. Que porque Abraham fue justificado por la fe. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y su fe le fue tomado por justicia. Igual que los gentiles, nosotros. La fe no fue tomada por justicia. Pero la fe aún no tenía obras. Dice Santiago que se perfeccionó cuando él entregó a Isaac. ¿Se ve? Pero llegó una obra. Porque cuando Santiago explica esto, está diciendo que si no hay fe, no hay obra, la fe está muerta. Y explica el caso de Abraham. Entonces, los gentiles no iban tras la ley, ellos no querían obedecer esa ley, pero creyeron a Jesús, amén, por fe, y encontraron la justicia. ¿Cuál es la justicia? Esta misma ley. No hay que separarla allí, que ley ritual, ley ceremonial, no. La ley es el nomos, es donde está la palabra del Señor, toda la esencia de Dios, ¿cierto? Esa es la ley. Entonces, ellos no iban tras ella, pero al creer, Dios los metió en ella. Y esa es la diferencia. ¿Por qué uno conoce tanto del Señor? No porque uno quería, ay, yo quiero aprender lo que Dios enseña. No. Uno le hablaron de Jesucristo y uno creyó y Dios lo llevó a uno a su justicia. ¿Se ve? Dios lo llevó a uno a sus cosas. Por eso es que cuando alguien no conoce de Jesús, no sabe, no aprende, le cuesta que le llegue, es porque todavía no ha creído a Jesús. Porque Jesús es el que nos traslada a su justicia. ¿Por qué? Porque la fe tiene obras. ¿Sí? Se entiende fácil que cuando Abraham creyó a Dios, Dios le tomó por justicia esa fe. Pero ¿qué es esa acción de que Dios le tomó por justicia? ¿Qué será esa acción? O sea, porque no hace falta después la obra, porque si Dios dijo, no, ya eres justo, Abraham, ¿para qué hace falta la obra después? Es el cumplimiento de que se lo tomó por justicia. Pero el cumplimiento ¿de quién? De parte de Dios. De parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando él creyó, Dios le dijo, te voy a influenciar.
Esto lo entiende el creyente. O sea, Dios le dijo, tú lo vas a hacer. ¿Se está viendo? Porque eso es lo que Dios le da al creyente. O sea, tú ahorita eres infiel, no puedes, no obedeces, eres desobediente, pero Dios dice, tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque Dios te toma en cuenta, es la fe que tú tienes en Él. ¿Se ve? Y cuando tú le tienes fe, Dios dice, yo lo hago. Por eso le decía a Jacob, Jacob, no temas, yo te ayudo. Esa es la diferencia. Y Dios cuando le habla a Jacob y no le habla a Israel es porque Jacob era el tramposo. Israel fue ya Dios llamándolo como lo que quería ver en él. Israel es, él gobernará, Jesús. Se ve lo que ya quería él ver en Jacob. Y son cuestiones. O sea, cuando habla del obrar acá, lo podemos ver claramente que dice que Israel, ahora Israel, no alcanzó esta justicia que ellos iban tras esa justicia. Pero ¿por qué no la alcanzó? Porque ellos iban como por obrar y no por creer. Y ahí está la diferencia para nosotros. O sea, por eso puse el ejemplo del diezmo. Tú dices, no, yo voy a diezmar. Eso no te sirve de nada. Ahora cuando tú confíes, Señor, yo quiero hacerlo porque es obedecerte a ti y no me va a justificar el hacerlo, me justifica que yo te creo a ti. Hay una actitud del corazón distinta. O sea, cuando tú haces algo para Jesús por agradecimiento o cuando tú lo haces por obligación. Cuando tú haces algo para Jesús pensando que te vas a ganar algo por eso o lo haces porque tú te sientes agradecido porque Él te salvó. Hay una diferencia en todas esas cosas. La gracia siempre va a ser la diferencia porque Jesús te influencia y tú sabes que no eres tú. ¿Qué le enseñó a Pablo eso que él pasó? Que él no podía. Entonces Pablo termina diciendo, bueno, yo mismo, él no está metiendo al Señor. Él dice, bueno, yo mismo, él cayó en una actitud. Serviré con la carne al pecado y con mi mente a Dios. ¿Se ve? Él cayó fue en una actitud del corazón. Él dijo, bueno, tú lo harás. Pero no es que él se desprendió a pecar, no, él entendió lo que Dios le estaba enseñando. Y él dijo, bueno, tú lo harás con fe. En su corazón estaba el deseo de no hacer eso y de no correr a eso, sino a Dios. Estaba el deseo. Pero él cayó en una actitud de decirle al Señor, yo no puedo ir tras una justicia por obras. Yo voy tras esa justicia ahora por fe. ¿Se ve lo que está hablando ahí Pablo? Pablo está tratando de enseñar que Israel cayó porque quería obrar por agradar a Dios. Nosotros no podemos caer en eso mismo. ¿Sí? No quiere decir que la fe no tenga obras o por hacer obra tú invalidas la fe. No, no está diciendo eso. Está diciendo que si tú vas porque tú quieres hacerlo tú, vas a tropezar con Jesús. Vas a tropezar con Jesús. Porque Jesús vino porque tú no podías hacerlo. Porque si no, Él no hubiese venido. Si tú hubieses podido hacerlo, Jesús no viene. ¿Para qué va a descender? Él hubiese dicho, bueno, aquí está la ley. Los que cumplen la ley vienen al cielo. Pero Él sabía que se iban a ir todos al infierno. Nos íbamos a ir todos al infierno. Porque Él sabía que no había ninguno que pudiese cumplir su estándar. Entonces Él descendió. ¿A qué? A liberarnos del yugo del diablo. A quitarle a Él ese trono. Lo vino a despojar y a liberarnos a nosotros. Para podernos dar gracia por medio de la fe. Vamos a ir a Isaías 28, 16. Para que veamos que esa promesa no venía
del nuevo pacto, pues eso viene del antiguo pacto, Isaías 28:16. Cuando lleguen allí lo leo yo en Biblia de las Américas. ¿Estamos allí? Mira esto. En el nombre de Cristo Jesús. Por tanto, así dice el Señor Dios. He aquí pongo por fundamento en Sión una piedra aprobada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Ya Dios lo está diciendo. Yo pongo en Sión una piedra. Amén. Pero esa piedra, fíjate lo que es. Un fundamento. Esa piedra es el fundamento de nuestra edificación a la imagen de Cristo. ¿Se ve? Pero ese fundamento tú no te lo puedes ganar. Dice, el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, una sola obra Dios le ha dado que hagan, que crean en el que él ha enviado. El problema está acá, que los que agarran ese texto para decir, bueno, nada más necesito creer, las obras no, es porque no entienden que al creer en él vienen las obras. Porque él no es cualquiera, él es el Señor. Y cuando uno cree en él, él hace. Él hace, acá está obrando, porque uno cree en él. ¿Se ve? Y seguirá obrando porque es la confianza, amén. Y seguiremos avanzando y creciendo porque es la confianza. Que Él haga las cosas para poder avanzar, porque si Él no las hace, nos quedamos estancados. Si Él no obra, perecemos. Si Él no obra, no podemos hacer nada. Para eso Él vino. Por eso Pablo dice, más Cristo vive en mí. Pablo no está diciendo, yo tengo a Dios metido dentro de mí. No. Él estaba diciendo lo que hace un momento leímos. Lo que vivo en mi cuerpo, en mi carne, lo vivo en la fe. Lo vivo porque tengo fe en el Hijo de Dios. Y esta es la diferencia. ¿Sí? Vemos ahí que ya Dios había hablado de que Él ponía un fundamento, el cual es Cristo. Pablo lo está explicando. Si vamos a Efesios 2:9, vemos esto aquí claro. Vamos a leerlo del 2:8 que nos dice, mira, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Te lo voy a leer en esta versión Argeniflores. Porque por influencia soy salvo, por el canal de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por lo que hagas, para que nadie se crea que puede. ¿Se ve? Porque por la influencia de Jesús somos salvos. Y su influencia viene porque le creemos. No por lo que podemos hacer nosotros, para que no nos creamos que podemos. ¿Se ve? Porque Dios no quiere que ninguno venga y se crea que Él puede. Y usted dirá, uy, porque Dios se la da de mucho. No, porque Él sabe que no podemos. Y no hay nada más feo que alguien que no puede hacer algo, se crea que puede hacerlo. Alguien que sabemos que es así, venga a presentarse como que es así. Eso sí es feo, ¿cierto? Entonces Dios sabe eso. Y al Él saberlo, Él dice, no, no, Señor, es por fe. No por obra, para que nadie me venga a jactarse delante de mí. Porque Él sabe que Él es el único que puede. Es así. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que entender. No es que no vamos a tener obra, porque esto es lo más... Y yo digo que
Esto viene de tantos falsos profetas y tanta ignorancia, porque hay gente ignorante metida en las iglesias y da mucha tristeza. Porque Jesús nos llamó a ser sabios, astutos, entendidos. A eso nos llamó el Señor. ¿Y por qué hay tanta gente ignorante en la iglesia? Porque escogen ser ignorantes. Porque dice el profeta Oseas que mi pueblo fue llevado en cautiverio porque no tuvo conocimiento. Pero no tuvo conocimiento, él dice, porque lo desechaste. Porque lo desechaste, o sea, no, fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecharé de sacerdocio. O sea, la persona es el que decide desechar. Pero ¿dónde viene ese conocimiento? En la fe, hermano. Cuando le creemos a Él, todo viene. Porque Jesús es el que se glorifica en nosotros. Y se glorifica por nuestra fe, que le honra a Él. Porque sin fe es imposible agradarlo. Sí, la gracia obra, por supuesto que sí. Al obrar confirmamos la gracia. Al obrar. Pero cuando no hay obras, ahí no hay ninguna confirmación de la gracia. Ahí no hay indicios de que haya gracia en nosotros. Veamos esta diferencia. Por la ley, nos limpiaba ¿qué? La ofrenda. Porque era lo que se ofrecía, ¿cierto? Pero no era solamente un cordero, Kelly. A veces podían ser tortolitas el que no tenía plata, podían ser medidas de harina, o sea, habían varias ofrendas. O sea, la ofrenda era lo que nos limpiaba. Y eso lo vemos, lo que quieren anotar, en Levítico 4:27. Y se debían presentar ¿cuántas veces? Usted misma, Kelly. Una vez al año. Eso lo vemos en Éxodo 30:10 para los que quieren anotar. Ahora en Cristo nos limpia ¿quién? Él nos limpia. En Cristo nos limpia Él. ¿Verdad? Ajá. Y ofreció un sacrificio una vez y para siempre. Nos limpia Él, lo vemos en primera de Juan 1:9, los que quieren anotar. Y ofreció un sacrificio una vez y para siempre, lo vemos en Hebreos 10:12. Por la ley, el hombre presentaba el sacrificio. Levítico 4:27. Por la fe recibimos el sacrificio de Cristo. Primera de Pedro 3:18. Por la ley nadie es justificado. Gálatas 2:16, lo leímos hace un momento. Por la fe viene la justificación. Romanos 5:1. Sí, acá vemos varias cosas, pues. Sí. Yo quiero hablar esta parte que es importante. Ese texto que leímos ahí de Gálatas 2:16 se ha extendido en el pensamiento incorrecto que no necesitamos obrar. Y ese pensamiento se ha extendido tanto que han surgido posiciones que han llegado hasta abolir el diezmo. Lo han abrogado totalmente. Si nosotros vamos a Hebreos 7:18, vamos a ver el texto que ellos utilizan para abolir el diezmo. Hebreos 7, Hebreos 7.
Sí. Ellos utilizan este texto, en el nombre de Cristo Jesús, Hebreos 7:18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Amén. Porque los otros ciertamente sus juramentos fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Cuando nosotros leemos este capítulo 7 nos damos cuenta que el apóstol a los hebreos nos viene hablando que los sacerdotes según la ley morían y por eso tenían que estar levantándose nuevos sacerdotes. Y habla de que la ley en ningún momento pudo perfeccionar a nadie. O sea, la introducción de animales muertos y todas esas cosas nunca pudo perfeccionar a nadie. Entonces, viene ahora el sacerdocio de Jesucristo, que es un sacerdocio de alguien que nunca muere porque entró al cielo una vez y para siempre y está sentado ahí en el trono y está allí intercediendo por nosotros cada día, para siempre, porque no muere. ¿Sí? Es un sacerdocio inmutable y no tiene que presentar sacrificios como aquellos cada año, sino que se presentó él mismo una sola vez y para siempre. ¿Sí? La entrada de este mejor pacto obviamente anula aquel. Pero ¿qué es lo que fue anulado? ¿La ley? No, no. Fue anulado el sacerdocio según Leví. Para entrar el sacerdocio según Melquisedec, pero el sacerdocio permanece estable. Fue eliminado lo que era imperfecto para entrar lo perfecto. Y él dice que no se hizo sin juramento, porque él dice, se hizo según el que le juró. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Sí, Dios le juró a Jesucristo, tú eres sacerdote mío, pero según el orden de Melquisedec. Ahora cuando vamos a investigar cuándo aparece este Melquisedec, él aparece mucho antes de la ley escrita. Y le aparece a Abraham cuando Abraham vino de vencer a los reyes de Sodoma y Gomorra. Y cuando él viene de vencer a esos reyes y de recuperar a Lot y a su familia, él llega y le aparece Melquisedec. Y Melquisedec viene con pan y lo bendice. Y pan y vino y lo bendice. Entonces, vemos que Melquisedec le aparece a Abraham cuando la ley ni siquiera existía. Dice que en el tiempo vino después, 430 años después, vino esa ley. No es que era una ley imperfecta, simbolizaba al mismo Cristo, la ley, que es la ley que tenemos hoy y es Cristo completamente porque nosotros la vemos con claridad porque ya tenemos ambos pactos revelados y la vemos con tal claridad. Pero por eso venían todas estas discusiones en el tiempo de ellos, porque todavía algunos estaban allí que no veían la perfección de la ley y estaban centrados en solo lo que dijo Moisés, centrados en los sacrificios, en todas esas cosas y no podían ver a Cristo, se mantenían en el velo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces, cuando Dios le dice a él, según el orden de Melquisedec, Dios le está diciendo a él que él no va a abrogar la ley, sino que lo que él va a hacer lo había dispuesto antes de entregar esa ley. ¿Se ve? Pablo explica esto a las Gálatas. Bueno, pero entonces, ¿para qué la ley? Bueno, fue añadida a causa de las transgresiones. Y yo he explicado esto. ¿Por qué viene una ley a causa de las transgresiones? Bueno, usted ve en el metro, se empiezan las personas a vender comida y tienen que estar poniendo avisos de que no vendan comida y esto. Vienen esos avisos a causa de los transgresores que están desobedeciendo cosas que no deberían estar allí. Porque se ve que debe ser un sistema ordenado porque se han creado sus reglas. En el baño usted ve
que los baños lo ensucian, empiezan la gente a dejar el pupú y eso, entonces empiezan a decirle, mire, por favor, bajen el agua cuando hagan sus necesidades y todo eso y ponen un papel. Ese papel vino a causa de ¿qué? De las violaciones de las leyes de ética, por decirlo, las leyes de higiene, las leyes más básicas que debe tener un ser humano, ¿cierto? Entrar a un baño y bajar la poceta o echarle agua. Eso es algo que debería ser lo más mínimo que entienda una persona racional, ¿cierto? Sí, cuando no se cumple, viene alguien y pone, no, pon un papel porque estos son unos requete cochinos. ¿Se ve? Entonces ponle un papelote ahí. El Señor permita que cuando crezca el templo no haya necesidad de hacer eso. El Señor permita que no haya necesidad de hacerlo. Sino que ya yo me enteré quiénes son para yo decirlo una vez por el micrófono, que es más fácil, ¿cierto? Mire, cochinito aquel, cochinito aquel, cochinito aquel. Échenle agua a la poceta. Sí. Cuando la ley viene a causa de las transgresiones, pero esa ley no es que, ay, fue algo que no debió haberse, no, porque ella es pura, santa y buena, porque ella refleja que se pone en contra de los que hacen las cosas que ofenden a Dios. ¿Se ve? O sea, que la ley es el reflejo de lo que Dios quiere. Por eso dice Pablo que es buena. Por eso es que nosotros no estamos bajo esa ley, porque nosotros no somos transgresores de la ley. Nosotros estamos en Cristo, y si estamos en Cristo, no transgredimos la ley, no la desobedecemos, porque estamos en Cristo. ¿Sí? La gracia confirma, o sea, no es que el diezmo está abolido, y este tema, este contexto, en ningún momento está hablando de los diezmos, está hablando de los sacerdotes. Los sacerdotes recibían los diezmos y por eso vamos a abrogar también los diezmos. No, porque Melquisedec también recibió diezmos de Abraham. ¿Se ve? Entonces, si el tema son los diezmos porque abrogaron a Leví, no, cálmate, porque los diezmos vienen de antes de Leví, y el primero que lo recibió, y fue en esa misma escena de Abraham que lo recibió, el padre de la fe, fue Melquisedec. Pero ¿qué hizo Melquisedec con eso? No sabemos y no es problema de nosotros. Se va a meter ahora con Melquisedec. Sí, porque hay gente que, una persona me dijo un día, eso era diezmo de guerra. No sé por qué dice tal torpeza. Y no sé cuáles son los diezmos de nosotros, diezmos bueno, yo trabajo de vigilante, son diezmos de vigilante. Pero es que es una cuestión absurda. Siempre lo irracional del ser humano con tal de no obedecer lo que Dios dice. Pero la palabra es clara en lo que enseña. El que es consciente y entra buscando la verdad, Dios le va a enseñar la verdad. ¿Se ve? Porque hay una diferencia. Yo siempre he enseñado esto, que yo conocí al Señor cada vez que voy a leer la palabra, le pido al Señor que me dé revelación. A veces me he olvidado y después le he pedido perdón, Señor, porque me puse a leer y fui arrogante, pues, porque no te pedí que me ayudaras, porque ¿quién entenderá tus pensamientos? Sino aquel que tú le reveles. Es así, aquel que tú le declares aparte de todas las cosas. Y, y es eso, porque es nuestra actitud, hermano. Cuando nosotros vamos a la palabra y decimos, Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres decir acá? No buscando de agarrarme cualquier cosa para ofenderlo o por no hacer lo que Él mandó, sino que con sinceridad, bueno, Señor, pero me enseñan esto y esto, pero yo no entiendo. Dame sabiduría. Enséñame lo que tú dices allí, porque si creemos en Él, ¿verdad? Sabemos que Él obra, sabemos que Él hace, sabemos que vemos su mano, ¿o no? Es así, pero uno está, lo que quiero decirlo, uno está haciendo las cosas y en todo, siempre con Él, pidiéndole a Él, Señor, ayúdame, dame sabiduría, reconociéndolo en todo. Porque aun cuando tenemos falta de fe, cuando estamos en el estado, uy, Señor, pero estoy dudando y todo eso, lo reconocemos.
Con esa actitud lo reconocemos. ¿Se ve? Y son cosas, porque es Él, por eso Él vino. Para eso Él vino. Para demostrarte que te ama y decirte, tú no puedes, yo sí puedo. Tú no tienes la capacidad, yo sí, yo te ayudo. Pero somos tan arrogantes que queremos andar con nuestra fuerza. Por eso tropezamos y caemos. Por eso somos hipócritas, por eso somos mentirosos, por eso no hacemos la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque queremos ir nosotros y sale lo que somos nosotros. Pero cuando creemos en Él, sale lo que es Él. Y vemos que nuestra vida es distinta. Porque sale lo que es Él. Y esa es la diferencia. Vamos a dejarlo hoy hasta acá.